Hola, hola, apasionados de las telenovelas turcas. Es un verdadero placer recibirlos una vez más en nuestro canal, ese rincón virtual donde compartimos nuestra adicción por los dramas que nos hacen suspirar, las intrigas que nos mantienen al filo del asiento y las historias de amor que nos roban el corazón. Si al igual que yo, no pueden resistirse a una buena dosis de melodrama, a los secretos ocultos en palacios antiguos y a esos romances que nos hacen creer en el amor verdadero, entonces han llegado al lugar perfecto. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante por el universo de la televisión turca, un mundo donde la pasión, la ambición y por supuesto el drama son los ingredientes principales. Nos sumergiremos en el análisis de algunas series que, estoy segura, los dejarán completamente cautivados. En particular, exploraremos un fenómeno recurrente en estas producciones, el regreso triunfal de ciertas actrices que con su talento y carisma han logrado eclipsar a sus coprotagonistas masculinos, generando un impacto tal que sus historias han resonado con audiencias de todo el mundo. En el centro de nuestra conversación de hoy estará la deslumbrante Hande Erçel, una figura icónica de las telenovelas turcas que con su imponente presencia ha regresado a la pantalla chica con una fuerza arrolladora. Su actuación ha sido tan impactante que en algunos casos ha dejado a su compañero de reparto, el talentoso Kerem Bürsin, en un segundo plano, al menos en lo que a protagonismo y atención mediática se refiere. A través de diferentes ejemplos, vamos a desglosar cómo estas actrices, con su talento y fuerza interpretativa, logran convertirse en el alma de sus series, dejando una marca imborrable en el corazón de los espectadores. Pero antes de sumergirnos en esta apasionante aventura, les pido que no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Y por supuesto, no olviden demostrar su apoyo con un buen like a este vídeo, porque vamos a necesitar toda esa energía para hablar de estas producciones que, se los aseguro, los dejarán sin aliento. Así que, sin más preámbulos, comencemos esta apasionante exploración. *** El regreso de Hande Erçel, un fenómeno imparable ***. Empecemos nuestro análisis con un plato fuerte, la serie que ha marcado el regreso triunfal de Hande Erçel a la televisión turca, colocándola de nuevo en el centro de la atención mediática. Hablamos de Bambaşka Biri, o Otra persona en español, un thriller psicológico que ha generado un revuelo tremendo desde su estreno. En esta producción, Hande interpreta a Leyla Gedid, una joven y ambiciosa fiscal que se cruza en el camino de Kenan Öztürk, un famoso y carismático presentador de noticias, interpretado por el también talentoso Burak Deniz. La serie es una mezcla fascinante de misterio, intriga y tensión, con una trama que te mantiene enganchado desde el primer minuto. Cada episodio está lleno de giros inesperados, secretos oscuros y personajes con motivaciones ocultas, lo que hace que sea imposible apartar la mirada de la pantalla. Lo que realmente distingue a esta serie es que, a pesar del innegable talento de Burak Deniz y su carisma en pantalla, el personaje de Hande, Leyla, es tan magnético, complejo y lleno de matices, que su presencia opaca en muchos sentidos al resto del elenco, al menos en lo que respecta a la atención del público y a la profundidad de su desarrollo narrativo. Leyla es una mujer inteligente, decidida, apasionada por su trabajo y con una fuerte convicción en la justicia. Sin embargo, también tiene una fragilidad que la hace muy humana y cercana al público. Su lucha por la verdad, su enfrentamiento constante con sus propios demonios internos, su dilema moral y su capacidad de análisis son elementos que la convierten en un personaje inolvidable. La trama, con sus giros inesperados y personajes que guardan secretos que podrían cambiarlo todo, también juega un papel fundamental en el éxito de la serie, ya que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la justicia y la moralidad. El romance entre Leyla y Kenan es un ingrediente adicional que añade un toque de tensión y drama a la historia. Sin embargo, a pesar de la química palpable entre los protagonistas, el arco de Leyla, su evolución personal y su lucha por superar sus propios límites son los que realmente han cautivado a la audiencia. La serie nos muestra a una mujer que se enfrenta a sus propios miedos y debilidades, que aprende a confiar en sí misma y que no se deja vencer por las adversidades. Si disfrutan de las series con una trama que te hace pensar, que te mantiene en vilo hasta el último segundo, y con personajes femeninos fuertes y complejos, Bambaşka Biri es una opción que no pueden dejar pasar. *** Más allá de Hande, el poder de las protagonistas femeninas ***. Ahora, vamos a dirigir nuestra atención a otra serie que, aunque no sea protagonizada por Hande Erçel, ejemplifica a la perfección el fenómeno que estamos analizando,
la actriz que brilla con luz propia, eclipsando a su coprotagonista masculino. Hablamos de Dodu Uneb Kaderindir, o Tu hogar es tu destino en español. Esta serie es un drama romántico basado en una historia real que trata sobre Zeynep, una joven que creció en un ambiente humilde y que, tras un giro inesperado del destino, debe encontrar su lugar en el mundo, lidiando con diferentes realidades sociales y culturales. En esta producción, Demet Özdemir, quien interpreta a Zeynep, es la indiscutible protagonista. Su actuación es emotiva, conmovedora y llena de matices. Logra transmitir la complejidad de su personaje, sus luchas internas, sus amores y desamores, y su proceso de autodescubrimiento de una manera que llega al corazón de la audiencia. Aunque Ibrahim Çelikkol, quien interpreta a Mehdi, es un actor sólido y reconocido, el peso dramático recae principalmente sobre los hombros de Demet. Ella logra conectar con la audiencia de una forma tan profunda que su personaje se convierte en un espejo en el que muchos pueden verse reflejados. La serie explora temas como las diferencias de clase, las tradiciones culturales, los conflictos familiares y las dificultades de adaptación, lo que la convierte en una historia muy relevante y conmovedora. Además, la química entre Demet y su coprotagonista es palpable, lo que añade un elemento adicional al romance y a la historia. Sin embargo, incluso en las escenas más románticas, la historia de Zeynep, su lucha personal por encontrar su identidad y su lugar en el mundo, son las que resaltan, dejando claro el protagonismo femenino en esta producción. Es una serie que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos, sobre el impacto de nuestro pasado en nuestro presente y sobre la importancia de luchar por nuestros sueños. Es una serie que te emociona, que te hace llorar y que te deja pensando mucho tiempo después de haber visto el último episodio. *** Romance y empoderamiento, Eda YLDZ en Senkalkapm ***. Ahora, vamos a cambiar un poco el tono y hablar de una serie que mezcla el romance con la comedia, pero que también tiene su toque de drama, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta en español. Sí, aquí tenemos a Hande Erçel de nuevo, aunque esta vez la historia es muy diferente. Aquí interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que se ve envuelta en un contrato de matrimonio falso con Serkan Bolat, un empresario adinerado y arrogante interpretado por Kerem Bürsin. A primera vista, esta serie podría parecer una comedia romántica ligera, perfecta para pasar un buen rato. Sin embargo, a medida que la trama avanza, vemos cómo la personalidad de Eda, su carisma arrollador, su fuerza de voluntad y su espíritu independiente la hacen brillar con luz propia. Es una mujer que no se deja intimidar por nadie, que lucha por sus sueños y que no tiene miedo de expresar sus opiniones. Aunque la química entre Hande y Kerem es innegable, y su romance fue uno de los grandes atractivos de la serie, la historia de Eda es la que realmente cautiva. Su relación con su abuela, sus amigas, su pasión por las flores, su evolución personal, todo en ella la convierte en un personaje fascinante. En muchos sentidos, Eda es el motor de la serie, la que impulsa la trama y la que nos hace querer seguir viendo más. Serkan, por su parte, aunque es un personaje interesante con su propio desarrollo, a menudo parece un secundario al lado de la energía y el carisma arrollador de Eda. La serie, más allá del romance, explora temas como la ambición, la familia, la importancia de seguir nuestros sueños y la superación personal. Es una serie que te hace reír, llorar y suspirar, pero sobre todo, te hace amar a Eda y a su espíritu indomable. *** Intriga y venganza, Dila en Kuzgun ***. Ahora, volviendo a las series que destacan por su complejidad y trama, no podemos dejar de mencionar Kuzgun, o Cuervo en español. Esta serie, que también tiene elementos de drama y thriller, cuenta la historia de Kuzgun, un joven que tras una tragedia familiar, busca venganza contra aquellos que destruyeron su vida. Aunque Burak, quien interpreta a Kuzgun, es un actor talentoso, no logra opacar la presencia magnética de Dila, interpretada por la talentosa Neslihan Atagul. Dila es una mujer fuerte e inteligente que tiene un papel fundamental en el plan de venganza de Kuzgun. Su personaje, lejos de ser una damisela en apuros, es una pieza clave en la trama, con sus propios secretos, motivaciones y una complejidad emocional que la hace muy atractiva para la audiencia. Su relación con Kuzgun es pasional y llena de obstáculos, pero siempre es ella quien destaca, quien lleva el peso de muchas escenas y quien hace avanzar la historia. Dila es un personaje tan bien construido que es imposible no simpatizar con ella, a pesar de sus contradicciones y sus errores. La serie explora temas como la justicia, la lealtad y la redención, y nos lleva por un camino lleno de giros inesperados.
Los escenarios oscuros, la música dramática y las actuaciones intensas hacen de Kuzgun una serie que te engancha desde el primer episodio. Y es que a pesar de tener un protagonista masculino, la fuerza de Dila y la complejidad que Neslihan aporta al personaje hacen que la serie tenga un protagonismo femenino arrollador. Neslihan logra transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Dila de una manera que conmueve al público y que la convierte en un personaje inolvidable. *** El amor eterno de Nihan en Karasevda ***. Y para terminar esta lista, no podemos olvidarnos de una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, Karasevda, o Amor eterno en español. Aunque en este caso la trama gira en torno al romance entre Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, y Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es el personaje de Nihan el que se queda grabado en la memoria de la audiencia. Nihan es una mujer que lucha por su amor, a pesar de las adversidades, y su determinación y su fuerza son inspiradoras. Su personaje es tridimensional, lleno de contradicciones y complejidades que hacen que la audiencia se identifique con ella de una manera muy particular. Aunque Kemal es un personaje fundamental en la historia, y su romance con Nihan es el centro de la trama, el arco de personaje de Nihan, sus dilemas morales y su lucha interna son los que realmente atrapan al espectador. La serie explora temas como las diferencias sociales, el amor prohibido y la lucha por la justicia, y lo hace de una manera muy emotiva. La química entre Neslihan y Burak es innegable, pero es la interpretación de Neslihan como Nihan la que se queda grabada en nuestra memoria. Su actuación es tan natural y tan sincera que es imposible no conmoverse con su historia. La serie es un verdadero fenómeno mundial, y una demostración más del poder de las historias con personajes femeninos fuertes. *** Conclusiones: el poder femenino en las telenovelas turcas ***. Y bueno, hasta aquí llegamos con este viaje por el mundo de las series turcas, donde hemos visto cómo el brillo de ciertas actrices puede eclipsar a sus coprotagonistas masculinos. Hemos explorado historias de amor, de venganza, de superación y de lucha personal, y hemos visto cómo las mujeres en estas series han tomado un rol protagónico, mostrándonos personajes complejos, imperfectos, pero al mismo tiempo inspiradores. Hemos hablado de Hande Erçel y su triunfal regreso, de Demet Özdemir, Neslihan Atagul, y de cómo sus actuaciones han dejado huella en la televisión turca. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que, al igual que yo, se hayan emocionado con estas historias. Si ya han visto alguna de las series que mencionamos, o si tienen alguna otra que quieran recomendar, no duden en dejarlo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y sugerencias. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas, y sus comentarios son muy importantes para nosotros. Antes de despedirnos, los invito nuevamente a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima aventura telenovelera. Hasta la próxima.